¿Qué tal? Soy Martín y voy a hablar de singularidades. Bueno, vamos a hablar de polos simples y dobles y de los residuos en esos polos, ¿sí? Bueno, el ejercicio dice así. Hallar y clasificar todas las singularidades en C de la función f de z igual a z dividido z menos 1 por z más 2 al cuadrado. ¿Mm? Calculando el residuo de f de z en cada uno de estos puntos singulares. O sea, bueno, este es un ejercicio muy sencillo, pero es importante que aprendas la técnica para calcular el residuo en cualquier polo, ¿sí? De cualquier orden. Acá vamos a tener un polo simple y un polo doble, ¿sí? Obviamente las singularidades son uno y menos 2, no hay la menor duda de esto. Y obviamente son singularidades aisladas, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo que quiero que se entienda así a ojo es que uno es un polo simple, porque fíjate, ves que acá no dice al cuadrado. Y menos 2 es un polo doble porque acá dice al cuadrado, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, hay que tener un pequeño recaudo en que el numerador no se anule en uno ni en menos 2. Justamente esto se anula solo en cero, entonces no le quita, por decirlo de alguna manera, orden al polo. O sea, si esto es un polo simple y acá dijera, por ejemplo, seno de z menos 1, y ya no sería un polo simple, porque el numerador se anula en 1 si dijera seno de z menos 1. Pero como no dice, dice z, que se anula solamente en 0, este pasa a ser un polo simple y este es un polo doble. ¿Está bien? Bueno, ya que estamos, vamos a calcular, eh, vamos a demostrar que eso realmente es un polo y de los órdenes que indicamos, y ya que estamos, vamos a calcular el residuo. ¿Está bien? Por ejemplo, vos con el primero. Yo lo que voy a hacer es desarrollar en serie de Laurent alrededor de 1. ¿Y alrededor de 1 qué significa? Que va a ser válido en 0 menor a módulo de z menos 1. No puede decir r menor a módulo de z menos 1. Tiene que decir 0 menor, ¿sí? 0 menor a módulo de z menos 1 y menor a algún valor r positivo. ¿Mm? Entonces, bueno, lo importante es que yo me separe la parte que no tiene el z menos 1. La parte que no tiene z menos 1, por decirlo de alguna manera, es z dividido z más 2 al cuadrado y escribir la función f de z en la forma z dividido z más 2 al cuadrado dividido z menos 1. Obviamente esto es lo mismo que esto que está acá arriba. Lo que pasa es que escrito así, yo podría considerar que el numerador es una función phi de z, que justamente es z dividido z más 2 al cuadrado, y esta función, por ser analítica en 1, que es donde eh, es el punto singular que estoy analizando, z0 igual 1, tiene un desarrollo de Taylor, que obviamente cómo arranca un desarrollo de Taylor alrededor de 1. Y bueno, es más vale, phi de 1 más phi prima en 1 por z menos 1, más phi segunda en 1 dividido 2 factorial por z menos 1 al cuadrado, más, y bueno, esto sigue por los siglos de los siglos, a menos que justo sea un polinomio, pero bueno, en principio sigue por los siglos de los siglos. Ahora, en nuestro caso, ¿cuánto vale phi de 1? Y bueno, pongamos 1 acá. Me queda 1, perdón, acá vamos a poner 1, 1 dividido 1 más 2, 3 al cuadrado 9, o sea que eso es un noveno. El primer término del desarrollo en serie de Taylor alrededor de z0 igual 1, entonces es un noveno, phi de 1. Phi prima en 1, bueno, no hace falta que lo calculemos, ahora te voy a mostrar por qué. Por z menos 1. Si quiero lo calculo, obviamente, hago la derivada de un cociente y evalúo en 1. ¿Quién tiene problema de eso en análisis matemático 3? Obviamente, ¿no? Y phi segunda en 1 dividido 2 factorial por z menos 1 al cuadrado, y también podría calcular la segunda derivada. Y es verdad, yo las podría calcular. Pero si yo la calculara, yo creo que entendería menos el ejercicio y no más. ¿Por qué? Y porque estoy trabajando de más. Vos fíjate. Si phi de z es esto, y phi de z es el numerador, dividido z menos 1, phi de z dividido z menos 1, obviamente es f de z. Y cuando yo divido por z menos 1 acá, ¿qué queda? Y tengo que dividir cada término por z menos 1. Entonces acá me va a aparecer un noveno por z menos 1, más. Bueno, phi prima de 1, y como ya tenía z menos 1, como al dividirlo por z menos 1 no aparece nada. Después este se le va a restar una potencia. Como está al cuadrado y lo dividí por z menos 1, me termina apareciendo a la 1. Conclusión, acá va
phi segunda en 1 dividido factorial por z menos 1, más, etc. ¿Y dónde es válido este desarrollo? Bueno, este desarrollo del numerador es, eh, es un desarrollo de Taylor y va a ir hasta la primera singularidad de la función phi de z, o sea, hasta menos 2. Como está centrado en 1, desde 1 hasta menos 2 hay 3 en valor absoluto y entonces va a llegar hasta 3. Pero lo importante es que es 0 menor estricto, ¿ves? Como este desarrollo vale en módulo de z menos 1 menor a un número R, en este caso es 3, pero no es lo importante, es que en módulo de z menor a algo, cuando yo lo dividí por z menos 1, obviamente z menos 1 yo ya no puedo poner acá. Acá no puedo poner z menos 1, entonces tengo que excluir, perdón, no puedo poner z igual 1 acá. Entonces yo tengo que excluir el 1 de este valor y me termina quedando 0 menor a módulo de z menos 1 menor a 3. Que valga en este dominio, lo importante es que dice 0 menor, significa que este desarrollo es el desarrollo de Laurent alrededor, porque acá dice 0 menor, encierra justo eso en un entorno reducido de 1. Eso es lo importante. Casi es como que toca el 1. Entonces si yo miro el a sub menos 1 acá, el a sub menos 1, que es el término que acompaña a z menos 1 a la menos 1, el que tiene 1 sobre z menos 1, ese es el residuo. ¿Está bien? Acordate cómo se define el residuo y vas a ver que el a sub menos 1 es el residuo. Conclusión, el residuo en z igual 1. De f de z es un noveno. ¿Está bien? Pero no hay que mirarlo acá, sino que hay que mirarlo acá. ¿Sí? Y bueno, como todos los demás valores, el a sub menos 2, el a sub menos 3, no aparecen, ¿no? Z menos 1 al cuadrado, abajo, z menos 1 al cubo abajo, como no aparece, esto me prueba que la función tiene un polo simple, porque el desarrollo de Laurent arranca en algo sobre z menos 1. ¿Está bien? Bueno, vamos ahora al otro punto, al punto z1 igual menos 2. Al punto z1 igual menos 2. Hago el mismo truco. Separo el z más 2 al cuadrado, separo el z más 2 al cuadrado de abajo, y escribo arriba z dividido z menos 1, es decir, todo lo que no tiene a z más 2. ¿Sí? Y a eso le llamo psi de z, pero no importa este simbolito. Psi de z, que es z dividido z menos 1. Ahora, esta función se desarrolla por Taylor alrededor de menos 2, ¿sí? O en potencias de menos 2, si querés. Porque, claro, es analítica en la función esta, ¿no? Esta. Porque es analítica en menos 2. Entonces, ¿cómo arranca esto? Bueno, psi de menos 2, más psi prima en menos 2 por z más 2 al cuadrado, más psi segunda en menos 2, dividido factorial por z más 2 al cubo, más, y esto sigue por los siglos de los siglos. ¿Está bien? Ahora, ¿cuánto vale psi de menos 2? Y bueno, agarro esto y pongo menos 2. Menos 2 dividido menos 3, 2 tercios. ¿Está bien? Esto es psi de menos 2. Después psi prima en menos 2, ¿sí? Agarro esto y lo hago como un cociente, no hace falta que lo hagas. Le deriva el numerador 1 por el denominador sin derivar, ¿sí? Y cuando lo evalúo en menos 2, el denominador me aparece menos 3. O sea, le deriva el numerador por el denominador sin derivar, me aparece menos 3 en el numerador. Menos el numerador, que sería z, pero cuando lo evalúo en menos 2 me quedaría menos 2 menos 2, perdón, menos 3 menos 2 sería menos 1. Y después sería dividido el denominador al cuadrado por la derivada del denominador, que es 1, y después sería dividido el denominador al cuadrado, pero como es z menos 1 al cuadrado, menos 2 menos 1 menos 3 al cuadrado 9. Pero no te preocupes, eso es una cuentita que cualquiera de nosotros puede hacer, por eso estamos en análisis 3. Y phi prima en menos 2 vale menos un noveno. Conclusión, psi de menos 2, que es el primer término, es de 2 tercios, y psi prima en menos 2 es menos un noveno. ¿Está bien? Entonces, si yo meto esos valores hallados acá en el desarrollo de Taylor de psi de z en potencia de z más 2, bueno, va a aparecer 2 tercios, menos un noveno por z más 2, un valor que no importa calcular, ahora lo vamos a ver, pero si quisiera lo hago, psi segunda en menos 2 dividido factorial por z más 2 al cuadrado, más puntos suspensivos, ¿está bien? ¿Y de esto qué deduzco? Que al dividir esto
por z más 2 al cuadrado, porque claro, a mí me piden el desarrollo de f de z, no de psi de z. Y la función f de z es psi de z dividido z más 2 al cuadrado. Entonces tengo que dividir todo por z más 2 al cuadrado. Cuando divido por z más 2 al cuadrado, ¿esto qué me aparece? 2 tercios por 1 dividido z más 2 al cuadrado. Pero ese no es el residuo, porque el residuo es el que tiene acá la menos 1. Ahora, cuando yo divida este término por z más 2 al cuadrado, me va a aparecer menos 1 noveno por 1 sobre z más 2. ¿Está bien? Después este no va a tener nada, porque justo es 2 con 2, se cancela. Psi segunda dividido psi segunda en menos 2 dividido 2 factorial. Acá empiezan los términos positivos. ¿Y esto dónde es válido? El módulo de z más 2, 0 menor estricto, menor a z más 2, el módulo obviamente, y menor a 3, porque bueno, llega hasta la otra singularidad, y acuérdate que la otra singularidad es 1, si estoy centrado en menos 2, desde menos 2 hasta 1 hay 3. Pero lo que importa es que es alrededor de menos 2. Este 0 menor a módulo de z más 2 es fundamental. Tiene que decir acá 0, no puede decir un tercio, 15, no, 0. Entonces si yo agarro de acá el a sub menos 1, ese es el residuo. Conclusión, el residuo en z igual menos 2, debería decir ahí. Ahora lo vamos a cambiar. El residuo en z igual menos 2 de f de z es igual a menos un noveno. Ahora fíjate, el orden del polo ¿cuál es? Es 2, es un polo doble porque la potencia más negativa que aparece, digamos, sería la menos 2. Con coeficiente 2 tercios, pero eso no interviene gran cosa. O sea, la menos 3 no aparece, la menos 4 no aparece, y entonces hay un polo doble, cosa que veíamos intuitivamente al comienzo del ejercicio. Bueno, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. Gracias.